La aparición del zar del contrabando en la campaña Petro Presidente no solamente dejó en evidencia la posible, muy posible infiltración de la campaña presidencial de hace unos 3 años, también dejó en evidencia toda una red de corrupción al más alto nivel. Bienvenidos a La Clave. Don César Chaparro, ¿cómo le va? Juan Roberto, ¿Cómo le ha está? ido? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, ¿cuánto es que lleva usted cubriendo policía? Policía, más o menos 19 años. 19 años, sí, desde que lo conozco desde acá, desde que arrancamos en Caracol usted y yo. La pregunta no es simplemente anécdota personal. ¿Cuántas veces hemos escuchado usted y yo, y usted que está más metido en el tema policial, el tema de la infiltración de contrabandistas al Estado y específicamente a los organismos de seguridad? Juan Roberto, creo que esto es histórico. Hace unos años se hablaba, se rumoraba, pero nadie tenía cómo comprobarlo. Hoy, con documentos, con agentes infiltrados, videos, grabaciones y documentos que en este momento son muy valiosos para la investigación, Sí. pues ponen al descubierto esta gran red de corrupción y un escándalo no solamente en la entidad de la policía, sino en la DIAN. El país no conocía a este señor, sino solamente cuando primero fue capturado, entiendo que en España. Entiendo que en las autoridades se voló, terminó en Portugal. Hay un enredo enorme ahí. Portugal ya autorizó su extradición a Colombia, pero entiendo que por este señor la justicia colombiana no tiene sino deudas muy pequeñas. ¿Qué sabe usted? Sí, resulta que este alias Megalodón, como hoy lo conocen por ser uno de los, digamos, contrabandistas, incluso lo señalan por ser narcotraficante también, más poderosos. ¿A Papá Pitufo? A Papá Pitufo. ¿También lo llama Megalodón? Megalodón. ¿Megalodón? En el mundo criminal lo llaman Megalodón. Sí. Pregunté que por qué ese alias, y es por el poder que tiene y la autoridad para mover los contenedores. En Colombia nos cuentan que no se mueve un contenedor de contrabando o mercancía de contrabando sin que lo sepa él o lo autorice él, aún estando preso en Portugal. Es un hombre muy poderoso y entiendo por lo que usted publicó esta semana aquí en Noticias Caracol, entiendo, César, que él se movía como pez en el agua, obviamente donde sale, donde llegan las mercancías de contrabando, que es por los puertos. Y para moverse como pez en el agua, tenía corrompido a medio mundo. Es que es lo que impacta y también de una manera muy fuerte ha generado un sentimiento de, digamos, de tristeza, de dolor hacia la policía, con los mismos policías que trabajaron en esta investigación. ¿Es la policía la entidad más infiltrada por Pitufo, por el zar del contrabando? Junto con la DIAN, porque él tenía ese trabajo mancomunado porque de las mallas, como ellos llaman, hacia adentro del puerto mandaba la gente de la DIAN y de las mallas para afuera lo mandaba la policía. ¿Qué hacía la policía o los policías corruptos en la organización? Eran los que omitían el proceso, digamos, de inspección. Y adentro de la DIAN, pues, legalizaban todo para que se fuera el... En las imágenes que estamos viendo se ve a este señor Pitufo entrando a un hotel en Cartagena, esa fue primicia suya, entrando, entiendo, con 2 mayores de la policía. A un mayor de esos de la policía que iba con él con botella de whisky en mano, ¿cuánta plata le pudo haber pagado el Pitufo? O Papá Pitufo, perdón. Juan Roberto, es incalculable. Lo que tienen documentado los agentes y este agente encubierto que ustedes están viendo, que está de espalda. ¿El de espalda? El de espalda es un agente encubierto. Ese agente encubierto dice que Nocua, el mayor, habría recibido no más en los últimos 2 o 3 meses, algo así, entre 40 y 60 millones de pesos. Estamos hablando que se pueda ver y comprobar. Pero eso no es nada. No es nada, pero lo que él recibió, que no se ha podido contabilizar porque no hay registro de ellos, miles de millones de pesos. Sí, y en esa nómina corrupta que tenía ese señor Pitufo, había oficiales, suboficiales, funcionarios de la DIAN, y se sabe desde hace cuánto tiempo. Es que el problema además es ese. ¿Hace cuántos años el señor llegó a convertirse en el zar del contrabando, ayudado por todos estos corruptos? Juan Roberto, el alias de Pitufo, dicen las autoridades que lo adquiere por el pitufeo, digamos, contrabando de pequeñas cosas que se hacía por parte de él en algunas ciudades. Fue creciendo y a medida que fue creciendo, pues fue abarcando más su red con la policía. Conocía muy bien a muchos oficiales de la policía, tanto
que Bueno, llegó a tocar a un coronel, en ese entonces director de la Policía Fiscal de Aduanera. Pero perdón, no, además no lo sacó usted en esas grabaciones de inteligencia hablando de un sobrino del que se acaba de ir de la dirección de la policía, el general Salamanca. Le llamaban Z1 en la conversación y es el propio papá Pitufo el que nombra y con una confianza que deja sorprendidos a los investigadores, con Salamanca, ni siquiera el general, sino Salamanca y Z1, que es un Qué código que barbaridad. utiliza la policía entre ellos. ¿Sabe qué también intriga, César? Con todas esas evidencias, quiero que usted nos diga, ¿eso estaba en poder de quién? Esos videos, grabaciones, fotos, seguimientos, porque usted dice hay agentes encubiertos. Es decir, había una investigación en curso. ¿Eso quién lo tenía o quién lo tiene? Juan Roberto pasó por casi 6 años, me dicen los investigadores, por muchos fiscales. Y pasaba de todo. ¿Cómo qué? Retiraban los fiscales se retiraban si no lo ¿Qué retiraban. sospecha, no? ¿Qué coincidencia? Muchas cosas. Los investigadores incluso terminaban echados algunos de la institución policial, hasta que llegó un grupo de anticorrupción que se unió con la fiscalía y empezaron hace un año a mover todos estos procesos y se dan cuenta que cada vez que movían un proceso, Sí. un documento, aparecía un exdirectivo o directivo de la DIAN o un alto oficial de la policía. ¿Hacer qué? En las misiones que les había, digamos, aparecían encomendado, mencionados. ¿Y qué pasaba con los procesos de investigación? se quedaban congelados. Por eso ellos empiezan desde hace un año ¿En a mover. dónde? Es que esa en es la la- fiscalía, dice. O sea, es decir, todo apunta a que la fiscalía tenía amorcillados, amarrados esos procesos. Pues apunta a eso bajo las excusas que ellos argumentaban y argumentan, porque ahora aparecen algunos fiscales a decir que ya estaban ellos haciendo el Carreta. proceso. Pero si esto era antiguo, digamos, estas investigaciones vienen desde hace años, ¿por qué solo hasta ahora se acuerdan de que, cierto que yo tengo una carpeta con videos, fotos, grabaciones, donde se ve a oficiales, funcionarios de la DIAN, departiendo y tomando whisky con el zar del contrabando? Bueno, esto surge después de la audiencia más reciente donde efectivamente le ordenan ya la captura a alias Papa Pitufo. Que ahí hay un ingrediente enorme. Usted y el equipo de Ricardo Calderón de la Unidad Investigativa publicaron esta semana una grabación en donde se habla de que hay 4 personas, el saliente ministro de Defensa, en el momento ministro de Defensa, una oficial de contrainteligencia, me corrige usted, el fiscal que llevaba la investigación, este señor Marín, que también casualmente es de apellido Marín, entiendo que es coincidencia, y otro oficial. Entre esos 4 nadie más sabía que iba a haber un operativo de captura. Y después al señor Pitufo, se sabe que lo llaman y le dicen, ojo que lo van a coger. O sea, entre esos 4 alguien lo sopló. Hay un soplón en esa reunión. Pero estamos hablando de un soplón. Usted me dice, son 40, 60 millones de pesos que le pagaba un mayor. ¿Cuánto pudo haber pagado Pitufo por tener un soplón ahí? Bueno, entonces, lo que pasa es que el que sopló, el que, digamos, vendió esa información o el que entregó esa información a Papá Pitufo, una información que era secreta entre estas personas, En semejante grupo, 4, el ministro de Defensa, una fiscal, una señora de contrainteligencia y otro señor también de inteligencia. tiene que estar, muy seguramente lo van a descubrir después, en la nómina de Papá Pitufo, porque no lo hacen porque sí. César, le repito, usted lleva muchos años, usted ha visto pasar por aquí toda clase de escándalos de corrupción. Ese corrupto estaba sentado ahí. Lo que nos dicen es que estaba sentado, estuvo En sentado. esos 4. Y lo más delicado es que aún sigue como funcionario del Estado. En esas investigaciones que usted ha podido hacer con contrainteligencia de la policía, con la inspección de la misma policía, con agentes que se infiltraron en esa organización corrupta de policías y funcionarios de la DIAN dañados y corrompidos con este señor Pitufo, ¿en algún momento dado empiezan a hablar de políticos? Sí, Juan Roberto, hay varios audios grabados por 4 agentes encubiertos de la policía y de la fiscalía, donde mencionan políticos, jueces y fiscales. De hecho, hace un par de minutos nos acaban de confirmar que la semana que viene se va a dar una captura muy importante de una persona vinculada con la política y que aparecen los audios hablando con alias Papá Pitufo. Y eso nos lleva ineludiblemente a otra entidad del Estado que usted no maneja mucho, pero de la cual todos estamos muy familiarizados, que es la Casa de Nariño. Mire qué casualidad que la semana pasada en el famoso Consejo de Ministros
un hombre clave del presidente saca al baile al señor Pitufo relacionado con Armando Benedetti y miren lo que vamos. Es un escándalo, Juan Roberto, como usted inició esta conversación, histórico, muy duro para la imagen no solamente del Estado, sino de la policía y de la DIAN. Aquí hay que resaltar algo, Juan Roberto, que nos dicen es que los mismos policías que se dan cuenta de lo que está pasando son los que se ponen en la tarea de sacar esas manzanas podridas de la institución, junto con la Fiscalía, el área de anticorrupción. Ellos dicen, vea, nos damos, digamos, esa pela de dañar la imagen de la institución, pero para que la gente vea lo que se está haciendo en la Hablando policía. de manzanas podridas, en la imagen que vemos ahí, que tenemos atrás, se ve a este español oscurísimo, cuestionadísimo, el señor Xavier Vendrell, que resultó ser el hombre que recibió plata de Papá Pitufo para llevarla a la campaña. Y después no, que yo fui el que fui a devolverla porque el candidato dice que ese tipo era oscuro. ¿Cómo nadie supuestamente se da cuenta y hoy no se sabe si hay pruebas de verdad de que se devolvió la plata? Es decir, y eso eran 500 millones. Y entiendo que hablaban de 3.000. Por eso me llama la atención cuando usted dice que este mayor recibió 40 millones. Eso no es nada, eso es para los dulces. Pero eso es, digamos, como el sueldo que le pagaban, mensual o quincenal. 40 millones que este mayor recibía, le repito, es algo que lo comprueba la gente encubierto en los últimos meses. Falta uno a ver qué le Hay dieron mucha, atrás. mire, este alias Megalodono Papá Pitufo venía hace 30 años más o menos delinquiendo. Es decir, en 30 años, ¿cuántos funcionarios no están en la nómina de él? Eso que usted dice es clave, César, porque es que esto no es nuevo. Es decir, no estamos hablando de que, uy, apareció porque van a decir otra vez enlodando al actual gobierno. No, esto es nuevo, esto no es nuevo, perdón, lleva muchos años, pero mire qué coincidencia que terminó infiltrando a la campaña presidencial, al menos hasta lo que se dice por parte de un mismo alfil de la campaña presidencial que era Augusto Rodríguez. Juan Roberto, y lo que nos dicen es que también lo hemos, digamos, analizado con expertos y nos dicen que de manera muy curiosa se ha venido filtrando poco a poco información relacionada con esto y que va a venir mucha más información. Le iba a filtrada. preguntar eso, ¿esta carpetica tiene muchas más páginas? Tienen muchísimas páginas, lo que le mencionaba ahora. Falta, aquí estamos hablando solo de policías y funcionarios de la DIAN, pero falta mostrar cuáles son esos fiscales de los que se hablan, quiénes son esos jueces de los que se hablan, los políticos de los que se hablan, los magistrados de los que se hablan, cuál era su misión allí. Pues, Entonces, César, si le entiendo, más de uno debe estar desvelado por cuenta de Papá Pitufo. debería estarlo, Juan Roberto, porque tienen unas pruebas contundentes. César, gracias. A ustedes, muchas gracias.